No puede haber nada peor que avanzar en la dirección equivocada. No puede haber nada más problemático que progresar por el camino equivocado y en el lugar equivocado. Y esto que supone un contratiempo o un serio inconveniente en la carretera puede resultar fatal si de lo que se trata es de avanzar en términos espirituales. En esta noche os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Filipenses, porque este texto nos presenta 4 elementos que nos ayudan a confirmar que caminamos en la dirección correcta. Y eso es lo que necesitamos en términos materiales, ir en la dirección correcta, pero sobre todo en términos espirituales, avanzar en la dirección correcta. Vamos a leer Filipenses 3, comenzando en el versículo 17 y hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. En estos versículos, el apóstol Pablo nos describe la vida cristiana en términos de travesía, una travesía que va a culminar en gloria. Y la vez pasada veíamos en qué consiste el plan de viaje, que no es otro que seguir a Cristo, que imitar a Cristo y a los que son como Cristo. Esa es la única manera de andar para el cristiano. Esa es la única manera de avanzar para aquel que es del Señor. Pero veíamos también los peligros a los que nos enfrentamos en esta travesía, en este viaje. Y estos peligros pasan precisamente por dejar de seguirle a Él y de seguir a los que son como Él. Y cuando dejamos de seguirle a Él y a los que son como Él, corremos el peligro de poner nuestra atención en otros, de poner nuestro interés en otros o incluso en nosotros. Y esto es un problema, esto es un peligro, esto no nos va a ayudar, esto no nos va a aportar a ese objetivo final que es el de seguir progresando en esa travesía hasta la gloria. Y estos 2 últimos versículos que ocupan el final del capítulo 3 de Filipenses nos presentan 4 elementos que nos ayudan a confirmar que avanzamos en la dirección correcta. Porque observamos aquí que no solo es importante tener un plan y evitar los posibles peligros durante ese recorrido, hay algo más que necesitamos confirmar. Y este texto, versículos 20 y 21 de Filipenses 3, nos va a ayudar a saber exactamente qué es. Y el primero de estos 4 elementos que garantizan que avanzamos bien, que progresamos bien en esta travesía que llamamos a la vida cristiana, es el siguiente: el pasaporte del cristiano. Versículo 20 en su primera parte, el pasaporte del cristiano. Dice ahí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestro pasaporte en términos espirituales. En estas últimas semanas he tenido la oportunidad de viajar bastante, de visitar varios países para enseñar clases, para predicar, y en función del destino pues he ido ajustando mi equipaje, en función del clima, del trayecto y la duración del trayecto, del programa y de lo que iba a hacer en ese lugar. Pero hay algo que me ha acompañado a todos esos viajes, algo que he tenido que portar conmigo, algo pequeño pero fundamental.
el pasaporte. En cualquier viaje, en cualquier recorrido, uno tiene que estar en condiciones de poder identificarse. Uno tiene que estar en condiciones de confirmar a quién pertenece, a dónde pertenece, de dónde procede y a dónde hay que rendir cuentas si, llegado el momento, fuese necesario. Sin importar cómo de lejos vaya uno o cómo de cerca esté uno de su casa, resulta esencial poder confirmar cuál es nuestro pasaporte, con quién nos identificamos. Los filipenses entendían mejor que nadie lo que esto significaba. Estar en un lugar y al mismo tiempo pertenecer a otro. Vivían en el territorio de lo que hoy llamamos Grecia, pero eran una colonia romana. De hecho, en el capítulo 16 de Hechos, con motivo de la visita de Pablo a Filipos, Lucas va a enfatizar esta cuestión, porque parte del argumentario que utilizan para rechazar el ministerio de Pablo es que ellos tienen ciudadanía romana. Están en Filipos, pero se sienten muy romanos. Y lo cierto es que seguramente la gran mayoría de los habitantes de Filipos nunca habían puesto un pie en Roma. Y sin embargo, sin haber visto con sus propios ojos la grandeza del Palatino y todos esos monumentos que hacían famosa a Roma en todo el mundo, vivían según los parámetros de Roma. Se conducían según la legislación de Roma. Se comportaban en base a los estándares de Roma. Se vestían según las costumbres de Roma. Porque aunque nacidos en Filipos y criados en Filipo y ubicados en Filipo, su ciudadanía estaba en Roma. Existía en Roma. Tenían pasaporte romano. Y Pablo, que precisamente les escribe desde una prisión en Roma, confirma que la bendición para los creyentes en la iglesia de Filipos no está en el hecho de ser filipenses o en la ventaja legal y fiscal de ser ciudadanos romanos, sino en que su ciudadanía con mayúsculas está en los cielos, pertenece al cielo, existe en el cielo. Y eso claramente contrasta con la manera en la que termina el versículo 19. Ahí el apóstol se refería a todos esos que solamente piensan en las cosas terrenales y que principalmente piensan en las cosas terrenales. Dice el versículo, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pero los creyentes en Cristo, todos y cada uno de los que han venido a Cristo, son ciudadanos del cielo. De hecho, este pero con el que comienza el versículo 20 o este porque en algunas versiones, en realidad tendría que ser traducido como un sin embargo, porque hay una distancia que el autor quiere marcar con esos que solamente piensan en lo terrenal. Ellos están allí y nosotros estamos aquí. El contraste es claro. Y es que aunque estemos aquí en esta tierra, aunque nos encontremos aquí en este mundo, nuestro pasaporte espiritual confirma de que nosotros somos de allí, que nosotros pertenecemos allí. Y esto va a tener muchas implicaciones en cuanto a la manera en la que nos conducimos aquí, porque aunque somos de allí, aunque pertenecemos al allí, todavía estamos aquí. Pero no somos de aquí. Esto que parece un trabalenguas es lo que Jesús dijo acerca de sus discípulos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y sin embargo, han de hacer un impacto en el mundo. Por eso nuestras costumbres no deben ser las de aquí. Nuestros consejeros no deben ser los de aquí. Nuestras pasiones, nuestras pretensiones no deben ser las de aquí, porque vamos camino de allí, estamos en ruta, avanzamos en esta travesía que termina en gloria hasta alcanzar lo que un día seremos en Cristo. Y si queremos avanzar, si queremos progresar, si queremos culminar, no debemos olvidar que es en el cielo donde está nuestro hogar. Y por aquí deberíamos comenzar, y por eso Pablo empieza de esta manera, este alegato final, por confirmar cuál es nuestra ciudadanía.
por verificar que hemos sido rescatados por Él, que le pertenecemos a Él, que aunque residimos en este mundo, nuestro pasaporte dice cielo. Nuestra identidad es la del cielo, porque nuestra identificación es con el cielo. Yo te pregunto esta noche, ¿puedes decir esto sin avergonzarte? Porque a lo largo de los años he conocido a muchos cristianos, entre comillas, más interesados en las costumbres de su tierra que en las costumbres del cielo. Más involucrados y satisfechos con las prácticas de la tierra que con las del cielo. Y por eso el apóstol Pablo, a continuación, va a ayudarnos a entender mejor qué significa esto de ser un ciudadano del cielo. Hemos visto cuál es el pasaporte del cristiano y esto es lo primero que nos ayuda a confirmar que estamos avanzando bien, si realmente lo tenemos. Pero a continuación el texto nos presenta cuál es la prioridad del cristiano. Dice el versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. La prioridad del cristiano. Vivimos en un mundo en el que el mensaje que cala, que trasciende, que penetra, que atrae a la mayoría es este de Carpe Diem, el de la instantaneidad, el de la inmediatez, el del vivir el aquí y aprovechar el ahora. Pero este texto, con el que cierra el capítulo 3 de Filipenses, contiene una fuerte connotación escatológica y nos va a trasladar a lo que está por venir. El ayer es un buen maestro, no lo olvidemos. El hoy hay que aprovecharlo bien, hay que usarlo bien, pero el que ha sido impactado por el Evangelio aquí no ha alcanzado todavía su destino allí. Y eso es lo prioritario para él. No solamente sabe que todavía no ha llegado, sino que no se contenta con lo que sus ojos pueden ver, con el terreno sobre el que caminan sus pies. Y como ese viajero que está siendo responsable en cuanto a su cometido, que está cumpliendo con sus objetivos, pero que anhela estar en casa porque anhela estar con los de su casa, la mirada del cristiano está en ese momento en el que se ha de encontrar con su Señor y Salvador. Y todo lo demás es parte del proceso, pero no es el fin de su recorrido. El apóstol insiste aquí en que nuestra prioridad no ha de estar en lo que queda atrás o en lo que ahora estamos viviendo, como esos malos modelos de los que nos habla el versículo 19, porque para ellos todo lo que tienen procede de aquí y todo lo que han conseguido se quedará aquí. Para el cristiano, la prioridad está en lo que un día experimentaremos en Cristo. Solamente hay que echar un vistazo a las páginas del Nuevo Testamento para darnos cuenta de la importancia que tiene lo que está por venir en la vida y la concepción de la vida que cada creyente en Cristo ha de mantener. En ese sentido, el pastor James Montgomery Boyce escribió lo siguiente hace ya unos cuantos años. El regreso de Cristo se menciona en todos los libros del Nuevo Testamento, con la excepción de Gálatas y pasajes tan cortos como Filemón, segunda y tercera de Juan. Es evidente que el Nuevo Testamento nos impulsa a mirar al futuro. Sin embargo, vivimos en un momento de la historia del cristianismo en el que la escatología es solamente un tema de debate y de discusión. Pero no debería extrañarnos que Pablo hable en estos términos aquí en Filipenses 3, porque el cristianismo es una fe que mira constantemente hacia el futuro. Y si analizamos la historia y los textos de los primeros creyentes, no solo los que recibieron esta carta, sino de los que prosiguieron la estela de los que recibieron esta carta, rápidamente notamos que este es un asunto que preocupa a los cristianos primitivos. El regreso de Cristo, la resurrección de los muertos, más bien de los muertos y de los cuerpos, y la retribución de los culpables. Son cuestiones
principales en la literatura cristiana primitiva. Pero aquí hay un asunto prioritario. Pablo confirma en este texto que el que tiene pasaporte del cielo encuentra su prioridad en aquel que viene del cielo. El texto dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol utiliza un verbo peculiar, que en la mayoría de las versiones traducen como esperar ansiosamente. Y lo cierto es que esta palabra en el original está construida por un verbo y varios prefijos que intentan amplificar o enfatizar la idea de lo que significa esperar aquí. Porque eso de esperar puede sonar algo muy pasivo. Pensamos en esperar en términos de sentarnos. Y lo que viene a nuestra cabeza es ese sofá en la salita de espera con la revista o el periódico mientras la persona con la que hemos fijado la cita entra en escena. Normalmente cuando eso sucede, alguien nos avisa que nuestra compañía todavía no está presente y nos anima a ponernos cómodos hasta que esa persona llegue. Pero esta espera de la que nos habla el texto no es una espera de sala de espera. No es una espera pasiva, es una espera paciente, que no es lo mismo. Pero además es una espera apasionada, es una espera ilusionada. Y es una espera informada, porque a quien se espera ansiosamente no deja lugar a la duda en el versículo 20. Dice ahí: esperamos a un Salvador, el Señor, Jesús, Cristo. Hasta 4 términos para confirmar quién es el esperado, quién es el deseado, quién es el anhelado del cristiano. Es el combo completo, podemos decirlo así. Y si tuviese oportunidad, me detendría a explicar qué significa cada uno de estos términos que el texto utiliza para señalar a quién es el que espera el cristiano. Simplemente diré que, por supuesto, esperamos al Salvador, porque aunque Él ha obrado en la cruz de Calvario para nuestra redención, todavía no estamos en ese espacio que Él ha prometido darnos. Un espacio en el que podremos participar de una fiesta continua, de una cena continua que confirma que ese sacrificio fue todo lo que necesitábamos para que nuestro estatus cambiase y pudiéramos presentarnos delante de Dios con garantías. Él es nuestro Salvador y volverá a buscar a sus redimidos. Pero el texto también lo presenta como el Señor, porque Él no solamente vendrá a buscar a los redimidos, sino que vendrá a reinar sobre los redimidos. Y esta es una de las promesas más hermosas que la Escritura nos plantea, porque dice la palabra de Dios que este mundo que no ha conocido a un rey como Él, un día observará cómo se sienta en el trono de Jerusalén y todos estarán siguiendo sus designios y mandatos. Y entonces sí, podremos hablar de un reino justo. Y entonces sí, podremos hablar de misericordia y de verdad. Podremos hablar de sabiduría y de propuestas que realmente merecen la pena porque todas derivan en un mismo lugar: la gloria del Dios que merece toda adoración. Esto que este mundo no ha conocido, un día será posible cuando el Señor Jesucristo regrese y se siente sobre el lugar que solamente a Él le corresponde. Al mismo tiempo, dice el texto que es Jesús el esperado, y sin duda este nombre nos enternece porque fue el que el mago vino buscando sin todavía conocer su nombre, pero realmente fue el que el ángel anunció a sus padres que un día portaría ese pequeño. Jesús Salvador. Y el texto en el capítulo 1 de Mateo dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Realmente lo que tenemos delante no es solamente un espacio mejor, una humanidad experimentando un gobierno mejor, sino una nueva realidad para todos nosotros.
porque no simplemente va a mejorar lo que es el mundo material en el que nos encontramos, lo que va a mejorar es todo aquel que forma parte de ese mundo, porque dice la Escritura que Él ha venido a limpiarnos, a purificarnos, a transformarnos, como veremos a continuación, al punto que nuestro viejo yo se queda atrás, pero en Cristo nuevas criaturas seremos. Y solamente porque precisamente Él, el Cristo, ha venido a hacer lo que nadie más podía hacer. Él es el ungido, Él es el elegido, Él es el eternamente escogido para llevar junto a Dios a los que no tenían otra esperanza ni posibilidad que terminar eternamente en el infierno. Y ese es el último apelativo que observamos aquí, el de Cristo, el de aquel que ha sido seleccionado para llevar a cabo una misión que solamente Dios puede llevar a cabo. Por eso a este Salvador, Señor Jesús Cristo, lo adoramos tal y como lo que Él es, el único Dios verdadero. ¿Cómo no va a ser paciente la espera? ¿Cómo no va a ser apasionada la espera? Como esa novia que espera al novio, arreglándose a sí misma, pero arreglando todo lo demás. Adornándose a sí misma, pero adornando todo lo demás para la recepción de su amado. Así estamos nosotros si somos de Él. Así deberíamos conducirnos nosotros si somos de Él. No hay tiempo que perder y no hay otra cosa más importante que hacer. En un abrir y cerrar de ojos, Él regresará. O tú no estarás aquí. Y hemos de estar preparados para ese momento. Un momento feliz para el cristiano. Un momento sublime para el que ama a su Señor. Un momento que llevamos toda nuestra vida, nuestra nueva vida esperando. Si realmente anhelamos al Señor. Pero un momento terrible para el que no lo es. Para el que viene rechazando al Salvador. Para el que audible o silenciosamente ha vivido en rebeldía ante el Señor. Pero aquí Pablo quiere confirmar que además de tener el pasaporte adecuado, el cristiano necesita vivir con la prioridad adecuada y no es otra que esperar ansiosamente a su Señor Salvador Jesucristo. Pero hay un tercer elemento que confirma que avanzamos en la dirección correcta y podríamos llamarlo la purificación del cristiano. Versículo 21 ahí al principio, la purificación del cristiano. Esta es otra marca, esta es otra señal que no podemos constatar, que no podemos contratar ni contrastar en este momento, pero que un día será posible y necesario confirmar. Dice ahí, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Una de las iglesias más visitadas en el mundo está en la ciudad de Barcelona y se le conoce como la Sagrada Familia. Fue ideada y diseñada por uno de los grandes artistas y arquitectos de la época, Antonio Gaudí. Empezó a construirse en el año 1882 y según las últimas previsiones estará terminada dentro de 30 años. Eso llevan diciendo durante ya algunas décadas, que su finalización está más cerca que nunca. No lo dudamos, pero no deja de ser una iglesia inacabada. Bueno, algo similar sucede a todos los hijos de Dios mientras estamos en el mundo. Creyentes, sí, comprados por precios, sí, comprometidos con Cristo, también, pero todavía en construcción, todavía en proceso. Y sin embargo, este texto no está hablando de ese proceso de santificación progresiva, constante, consistente, que tiene lugar en la vida de todo cristiano, que el Señor ha prometido llevarla a cabo y que, aunque es Él el que la está llevando a cabo, sin excepción y sin distinción, si somos de Él,
nosotros hemos recibido la comisión de ocuparnos, como decía el capítulo 2, versículo 11 de Filipenses, con temor y temblor también, obedeciendo no solo cuando nos están mirando, y más bien todavía con más empeño cuando no nos están mirando, dice Pablo, ocupándonos en vuestra o en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Sí, por supuesto, hemos de progresar y necesitamos mejorar. Y esto es algo que la Escritura nos lo presenta en términos de un proceso. Es otra de las analogías, como esa del caminar, como esa de la senda que vamos recorriendo, que la Escritura utiliza para describir la vida cristiana, como ese edificio que se está construyendo. Pero aquí, en el versículo 21 de Filipenses 3, el apóstol no está pensando en la santificación progresiva, sino que apunta a lo que se conoce como glorificación. Vamos a leer el texto una vez más. Dice ahí, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Este verbo transformará está en futuro. Señala ese momento futuro en el que nosotros, si somos del Señor, seremos completamente remodelados. Esta podría ser una traducción literal de la palabra. Remodelará, transformará, cambiará. ¿De qué manera? Bueno, el texto mismo nos indica de qué manera seremos transformados, de qué manera seremos cambiados y a qué vendremos a parecernos. Dice ahí, conformados en conformidad al cuerpo de su gloria. Ajustados con Él. Será entonces y solamente entonces cuando nuestra unión con Cristo no presentará ninguna costura ni ningún pespunte. Un día le veremos tal y como Él es, porque seremos tal y como Él es. Sin dolor, sin angustias y sobre todo, sin pecado. ¿Te lo imaginas? La mejor versión posible de ti mismo y sin pecado. Tan bien remodelado que cuando te ven, lo que ven es a Él. No podemos imaginarnos lo que esto significa. Pero algo podemos hacer y algo debemos saber. El destino del cristiano en nada se parece al de todos aquellos que rechazan a Cristo. Si el fin de estos, en el versículo 19, es el de destrucción, el final del recorrido, el final del camino para el cristiano es la semejanza de Cristo, es la compañía de Cristo, sí, pero en conformidad con Él. Y entonces, en ese momento, no habrá duda alguna de que, aunque todo lo demás se quedó atrás, aunque todos los demás se quedaron atrás, ese era el camino correcto. Ese era el único camino. Y por la gracia de Dios pudimos avanzar hasta el final. Pero la pregunta es evidente. ¿Cómo es posible que personas como tú o como yo vengamos a ser como Él? Bueno, en el cuarto elemento que este texto nos presenta, se nos responde a esta pregunta. Hemos visto 3 elementos: el pasaporte del cristiano, la prioridad del cristiano. ¿Cuál era este? La purificación del cristiano. Y ahora finalmente observamos el último y definitivo: el poder no del cristiano, sino sobre el cristiano. Y las preposiciones son importantes, por eso todavía se siguen estudiando en el colegio. El poder sobre el cristiano. Dice así el final del versículo 21. El cuerpo de nuestro estado de humillación será transformado en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Cómo? Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El poder sobre el cristiano. Nada de esto sería posible sin la intervención poderosa de nuestro Señor y Salvador. No sé cuántos de los que estáis aquí
estáis familiarizados con la biografía de David Brainerd. Gracias a Jonathan Edwards es que este hombre realmente ha alcanzado una fama considerable, pero murió joven. Lo cierto es que no tuvo una vida fácil. Mucho tiempo antes de ir como misionero a predicar a los indios americanos, este Brainerd creció en un hogar sin padre primero y sin madre después. Con apenas 11 años estaba solo y tuvo que ser cuidado por el resto de su familia. Pero lo que para muchos es la excusa perfecta para alejarse de Dios, para él fue la razón principal para acercarse a Dios. A pesar de su juventud, Brainerd se dedicó literalmente en cuerpo y alma a garantizar la salvación de su alma. Él pensaba que era cuestión de disciplina y de constancia y que finalmente en el momento en el que fuese lo suficientemente digno, Dios lo aceptaría. Cuando tenía 19 años, escribió lo siguiente en su diario. A veces el camino me parecía tan estrecho que lo veía casi imposible de alcanzar. Pero en otros momentos me convencía de que no era tan difícil y me animaba pensando que con esfuerzo y vigilancia pronto lo lograría. Después de experimentar fervor y emoción en la oración, me decía que había dado un paso más hacia el cielo. Me imaginaba que Dios se conmovía igual que yo y que escucharía lo que yo llamaba mis peticiones sinceras. Así, muchas veces, cuando me apartaba a orar en secreto en medio de una angustia, volvía con cierta paz y consuelo, y de esa manera me tranquilizaba a mí mismo con mis propias prácticas. Pero un día, Brainerd confiesa y escribe en su diario que solamente cuando el Señor Jesucristo salió a su encuentro en un oscuro bosque en su mente y corazón, pudo ver la luz que necesitaba y que por sí solo, por mucho esfuerzo que pusiera en ello, jamás hubiera alcanzado. Tristemente, creo que el que Brainerd nos describe aquí en su diario es el mismo pensamiento de muchas personas que hacen parte de la iglesia cristiana hoy. Saben y quieren, pero no pueden. Y no pueden porque es imposible. Pero el texto es claro. El omnipotente Hijo de Dios, el que un día creó el universo con la sola acción de pronunciar palabra, el que sostiene y gobierne todo lo que existe, ha decidido dar vida a los que no tenían vida en sí mismos. No solamente les ofreció vida, sino que les dio vida. Y del mismo modo que hizo el universo y que lo sostiene con la palabra de su poder, ha prometido a su iglesia que donde Él está, nosotros también estaremos. Yo te pregunto en esta noche, ¿es esa tu esperanza? ¿Es esa tu confianza? Porque esto es precisamente lo que el Señor tiene reservado para los que le aman. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio, por la persona de Jesucristo, porque es luz en nuestras tinieblas, porque nos da lo que nosotros jamás podríamos lograr, porque nos permite lo que nosotros jamás podríamos encontrar. Te damos las gracias porque no solamente nos has mostrado el camino, sino que nos acompañas a lo largo del camino. Oramos, oh Dios, que todos los que estamos aquí tengamos esta esperanza firme y segura, que somos de ti porque tú nos has salvado, que estamos contigo porque tú estás a nuestro lado, que un día seremos tal y como tú eres, porque no podemos estar en la presencia de Dios sin ser igual a Dios en términos de justicia y santidad. Pero sabemos que eso no es posible para nosotros y sin embargo lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Y tú has prometido dar lo que nosotros no podemos lograr.
en Cristo. Por eso te alabamos en esta noche y te damos gracias por haber enviado a tu amado Hijo. Te pedimos, oh Dios, que seamos perseverantes y que realmente esta sea nuestra expectativa y nuestro deseo, el encontrarnos contigo, el que tú regreses. Ayúdanos a esperarte ansiosamente y mientras tanto a ser buenos representantes tuyos aquí en la tierra, para que otros puedan escuchar y ver y percibir lo que el Evangelio hace en la vida de un pecador que viene a Cristo arrepentido de sus pecados y confiando en Él. En el nombre de Jesús. Amén.